Bueno, pues buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo un sábado agradable. Tenemos por lo menos el día de hoy una temperatura bastante agradable, aunque no creo que tarde en empezar a llover, pero pues espero que ya hayan comido, que estén pasando una bonita tarde. El día de hoy el tema que voy a tocar es cómo podemos convivir con la demencia. Las demencias, tristemente, son cada vez más frecuentes. Se ve a más gente con este padecimiento diagnosticado. Las demencias son enfermedades de larga duración, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, que evoluciona en un término aproximado de 8 años. Estos tipos de demencias afectan nuestra área psicológica y también la función física, como la enfermedad de Parkinson. Ahorita les voy a ir dando los diferentes tipos de demencias con los que nos podemos enfrentar, porque es muy común decir que todo mundo que empieza a perder la memoria o que empieza con problemas de movilidad y así, lo asociamos con la enfermedad de Alzheimer, cuando realmente existen una gran variedad de diferentes demencias. Las demencias en general suponen lo que es una pérdida global de la autonomía del paciente. Las demencias van generando dependencias. Como les digo, va evolucionando progresivamente. Sus síntomas son muy variables dependiendo de las fases en las que se encuentra el paciente. Y lo que complica muchísimo la atención es los recursos que necesita y que va necesitando el paciente, y estos van a irse volviendo más complejos conforme el paciente vaya evolucionando en los estadios de la enfermedad. La intención de esta charla, como les digo, es expresar más o menos lo que vive una persona con demencia, las necesidades que pueden llegar a necesitar los pacientes y cómo podemos nosotros como acompañantes, como cuidadores, como familia, darles un poquito de esperanza, que sea un poco más llevadera su enfermedad. Actualmente hay 55 millones de personas diagnosticadas con demencia en todo el mundo. Esta es información de marzo del 2023 de la Organización Mundial de la Salud. De estos 55 millones, 60% viven en países en subdesarrollo. Esto pues complica por supuesto que más la atención, porque pues no se cuenta con la capacidad, con los médicos preparados. Aquí simplemente en México hay muy pocos geriatras, que pues es el médico que podría ayudarnos, uno de los muchos médicos que podrían ayudarnos a diagnosticarlos, a mantener a los pacientes en la mejor manera. Entonces, pues la demencia, aquí como lo dice, es el resultado de diversas enfermedades y lesiones que van afectando el cerebro. Ahorita voy a tratar de explicarles un poquito cómo va la evolución, pero sin duda, pues estas cifras son alarmantes. Hay, como les digo, muchos tipos de demencia, y algo que es bien importante es que las demencias no solo le dan a los adultos mayores. Por lo tanto, el término demencia senil está erróneamente empleado. ¿Por qué? Porque pues no toda la gente senil es demente y no todos los dementes son seniles. Tristemente, actualmente se están diagnosticando demencias en gente mucho más joven. Esta cifra de 55 millones pues es alarmante si comparamos la población total de Italia, que es de 59 millones de habitantes, o sea, es casi la población de un país como Italia. Entonces, pues sí, como les digo, países en vías de desarrollo pues van a carecer, por supuesto, de infraestructura y de atención profesional. ¿Cuáles son las circunstancias presentes durante la evolución de una demencia? Pues primero que nada, se va a alterar lo que es el pensamiento abstracto. El pensamiento abstracto pues se va volviendo una dificultad cognitiva que va a ir afectando el funcionamiento diario de nuestro paciente. El pensamiento abstracto nos permite pensar más allá de lo que es tangible y concreto. Nos permite entender ideas que no podemos, como les digo, no son tangibles, como lo es la justicia,
el amor, el tiempo, la muerte. Estos son ejemplos de pensamiento abstracto. Por lo tanto, si el paciente empieza a encontrar dificultad con esta función cognitiva, pues por supuesto que va a empezar a sentirse con muchas confusiones. El pensamiento abstracto también nos va a ayudar a resolver problemas que no tienen una solución quizá inmediata. El pensamiento abstracto nos ayuda a planear a futuro, a encontrar posibilidades a nuestro día a día, a nuestra vida. Entonces, imagínense empezar con alteraciones en este apartado de nuestro cerebro, pues empieza a ser muy frustrante. También un segundo paso es la pérdida de la capacidad de juicio. Muchas veces las demencias se confunde el diagnóstico un poquito con lo que es la esquizofrenia o el autismo, que son personas que tienen dificultad para razonar de forma abstracta. Esto les ocasiona una gran dificultad para llevar a cabo su vida a día, de día al día, y pues estas personas necesitarán mucha terapia, mucha rehabilitación cognitiva. Imagínense ustedes empezar a perder la razón, empezar a perder la cabeza. Los pacientes sienten que están enloqueciendo. Empezar a perder esta capacidad de distinguir lo que es real y lo que no. Por eso se confunden los síntomas con lo que es la esquizofrenia. En la personalidad, pues va a haber cambios fluctuantes. Se pueden volver personas muy temerosas, personas muy confundidas, personas que sospechan de todos, que creen que todo mundo quiere hacerles daño y finalmente pues se van a volver personas dependientes, completamente dependientes. Y pues existe aquí lo que es el síndrome también, que es uno de los síntomas, es el síndrome afaso-apraxo-agnóstico. Les voy a ir desglosando uno por uno. La afasia es este trastorno del lenguaje que afecta nuestra capacidad de comunicación, ya sea de manera oral o escrita. Para esto es muy importante que el paciente trabaje con lo que es terapia del lenguaje. Si ustedes conocen al actor Bruce Willis, él tiene ahorita diagnosticado una demencia frontotemporal y su primer síntoma fue la afasia. Él empezó a dejar de poder comunicarse porque perdió esta parte, que es la parte del lenguaje. Esa se llama afasia. El siguiente síntoma es la apraxia. Esta es la dificultad que tiene el paciente de realizar movimientos coordinados. ¿Por qué? Porque el cerebro deja de enviar estas instrucciones de movimientos al cuerpo. Entonces vemos a la persona que quiere dar el paso, pero no logra hacerlo porque su cerebro no manda el reflejo. O quieren tomar algo de la mesa y saben que lo quieren tomar, saben que está el objeto ahí, pero su cerebro no manda esa instrucción y entonces no acaban de hacer el movimiento. Entonces, pues imaginemos qué complejo puede llegar a ser el que todavía están conscientes de que están perdiendo funcionalidad y pues es de verdad un padecimiento muy complicado. Y la última, que es la agnosia, que es esta pérdida de capacidad de identificar lo que son objetos y lo que son personas, que esta es la parte más triste de la enfermedad, cuando dejan de reconocer a sus seres queridos. Entonces, pues bueno, estas son algunas circunstancias que están presentes durante de la evolución para que puedan ir tomando nota y pues tenerlas ahí muy presentes. También pues les quiero hablar un poquito de las diferentes demencias que existen, porque como les digo, todo el mundo dice, ah, ya, tienes Alzheimer, ¿no? Porque se te olvidan las cosas. Y no, realmente hay muchos tipos de demencias, están las frontotemporales, está lo que es la enfermedad de Parkinson, que también es una demencia que afecta la parte motriz. Hay estos estados de confusión, que esos son reversibles. Pero bueno, vamos a ir hablando de cada una de ellas. En primer lugar, pues tenemos las demencias de causa psiquiátrica. Estas demencias se presentan en pacientes que presentan depresión, especialmente en los ancianos. Si un anciano atraviesa por un periodo de depresión, pues una de sus primeras fallas va a ser el deterioro cognitivo. Pero en esta fase, pues es muy difícil todavía diagnosticar si hay una demencia real o no.
Cuando hay una depresión y la depresión es tratada, el paciente puede volver a estar bien. O sea, es como que ir identificando las causas e ir atacando o sea, las situaciones que se van dando, las diferentes demencias. Por eso es bien importante contar con un apoyo médico de confianza. Pueden ser, ¿quién puede diagnosticar una demencia? Pues un geriatra, un neurólogo y un psiquiatra. Son los especialistas para poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Tenemos también lo que son las demencias de causa tóxica. Esta, pues, podemos hablar de lo que es el alcoholismo, pero también se pueden dar por otro tipo de drogas o por lo mismo también en adultos mayores que consumen una gran cantidad de fármacos. Los adultos mayores pues se van volviendo más sensibles a sus efectos y muchos medicamentos, lo que se le llama la polifarmacia, pueden ocasionar cuadros de confusión. Estos cuadros de confusión son completamente reversibles si se identifica cuál es el medicamento que está ocasionando la falla. A lo mejor la combinación de medicamentos no es buena, por eso siempre hay que tener una muy buena comunicación con el médico y evaluar. O sea, siempre que recete algo hay que leer, hay que informarnos muchísimo para qué sirve la medicina, qué efectos secundarios puede tener, si se contrapone con algún otro medicamento que estamos tomando. O sea, es bien importante tener mucho cuidado con el consumo de fármacos para evitar tener una toxicidad, ¿no? Que aunada al alcoholismo, si se consume alguna otra droga, pues puede hacer el cuadro todavía más complicado. Tenemos también lo que son las demencias de causa metabólica, pues la gente que padece diabetes, hipotiroidismo, deshidratación, son más propensos a poder padecer una demencia. Entonces, pero no es así que si yo tengo hipotiroidismo, pero estoy bien controlada, entonces el que yo tenga hipotiroidismo no quiere decir que voy a desarrollar una demencia. Simplemente tengo que tener triple esfuerzo en tener mi hipotiroidismo bien controlado para no caer en una demencia. Igual los diabéticos, igual la deshidratación, la gente que se deshidrata o que no toma agua para nada, pues puede caer en demencias. Entonces, ¿por qué? Porque el agua ayuda mucho al cerebro a hacer estas conexiones, a hacer la sinapsis. Entonces, pues acuérdense que el cerebro es como un funcionamiento eléctrico, entonces necesita el agua para poder hacer estas conexiones. Entonces, bien importante y siempre mi recomendación de toda la vida es que nos hidratemos mucho, de preferencia con agua natural. El refresco pues nos desencadena otras enfermedades, entonces pues es importante aprender a convivir con el agua natural. Tenemos también lo que son demencias de causa mecánica, cuando se sufren agresiones físicas al cerebro. Una agresión física al cerebro, o sea, un golpe, puede ocasionar un cuadro demencial también. Muchos practicantes de boxeo pues reciben tantos traumatismos craneoencefálicos que son muy propensos a poder desarrollar una demencia. Cuando hay tumores cerebrales, cuando hay hidrocefalia, que es presencia de agua en exceso en el cerebro, es esta acumulación excesiva, pues también hay que atenderlo pronto. Normalmente el fluido, como les digo, el agua protege y amortigua al cerebro, pero pues no caer en lo que es la hidrocefalia. Entonces, todos estos detalles que ahorita nos van a ir, o sea, vamos a ir descubriendo muchas causas que nos podrían ocasionar demencia, pues son importantes irlas considerando. Em, También pues un accidente, una caída, un accidente automovilístico, pues nos puede ocasionar lo que es una agresión física al cerebro. Entonces, pues todas estas cosas hay que irlas cuidando, ¿no? Toda la gente ahora, hoy en día que se ha dado mucho que hay más motos en el tráfico y cuántos accidentes no hay y cuánta gente va en las motos sin casco, ¿no? Entonces, pues sí, es muy importante proteger al cerebro de este tipo de traumas. También existen las demencias carenciales. Esto se da principalmente cuando hay carencia de vitamina B12 y de ácido fólico. Por eso la importancia de cuando estamos embarazadas de tomar ácido fólico para ayudar al bebé a la mejor evolución de su cerebro. Hay sustancias que el cerebro precisa para tener una función adecuada. Eh,
Entonces, por ejemplo, la vitamina B12 es de suma importancia para el buen funcionamiento del cerebro. Entonces, pues empecemos a consumir más vitamina B12, que la encontramos en lo que es carne, pescado, pollo, huevos y productos lácteos. También, pues, siempre consultar con el médico si es necesario tomar un suplemento de vitaminas. Yo recomiendo que las vitaminas se tomen como son de venta libre en el mercado, pero pues siempre tienen que estar recomendadas por un médico. ¿Qué tipo de vitaminas necesitamos? ¿En qué periodos de tiempo? Tampoco es sobrevitaminarnos, o sea, las vitaminas tienen que tomar por periodos de 3, 4 meses máximo, descansar y después volver a hacer una revisión con análisis para ver en qué estamos fallando, qué nos está faltando. El ácido fólico, pues lo encontramos en lo que son hortalizas de hoja verde, frijoles y en las frutas cítricas, que pues ya empieza la temporada de cítricos dentro de poco. Hoy me encontré mandarinas en el súper y me dio mucha emoción, pero están carísimas, entonces esperemos a que inicie bien la temporada, que la naranja vuelva a estar dulce, porque ahorita está horrible. Pero bueno, también tenemos lo que son demencias de etiología infecciosa. Un paciente que tenga SIDA o alguna encefalopatía podrían llegar a desarrollar algún tipo de demencia. Muchas veces las personas afectadas por el VIH pues pueden tener pues acelerar quizá un proceso de demencia. El trastorno cerebral degenerativo pues va a conducir a una demencia y posteriormente pues a la muerte. Esta enfermedad que puse aquí, que se llama Creutzfeldt-Jakob, puede aparecer espontáneamente. Esta puede ser hereditaria o transmitida por contacto con un tejido infectado, por ejemplo, durante un trasplante de órganos o cuando comemos carne contaminada. Por eso es tan importante pues comer la carne súper bien cocida, tener mucho cuidado con nuestros alimentos. O sea, tenemos que consumir verduras, pero también siempre cuidar los procesos de cocción. Existen también lo que son demencias vasculares, que estas son alteraciones en las arterias que irrigan al cerebro. Estas pues están muy ligadas a problemas cardíacos. Por ejemplo, la enfermedad aterosclerótica, que afecta zonas cerebrales infartadas, estas van a condicionar una evolución fluctuante y progresiva hacia una demencia. O sea, si un paciente empieza a tener pequeños derramitos cerebrales, pues esto va a desencadenarse en una demencia. Entonces, pues sí, hay que mantener siempre lo que es el corazón y la irrigación al cerebro muy atendidas. Permítanme un segundito. También hay otras enfermedades como el Parkinson, como les decía hace rato, o la enfermedad de Pick, que son también enfermedades que desencadenan demencias. La enfermedad de Pick es una enfermedad neurodegenerativa que es realmente muy rara. Apenas el 1% de las personas diagnosticadas con demencia tienen esta enfermedad de Pick y sus síntomas pues son muy similares a lo que es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Parkinson pues es una afección cerebral que causa trastornos en el movimiento. Todos hemos quizá conocido o visto algún paciente que tiene Parkinson y pues sabemos cómo es este movimiento incontrolable, principalmente en lo que son las manos, las piernas, pues esto los va dejando en una condición muy dependiente, aparte de que les afecta el movimiento, pues tiene trastornos mentales, por eso se le llama demencia también. Afecta mucho lo que es el sueño, porque pues no esta imposibilidad de dejar de mover el cuerpo, pues por supuesto que les afecta la parte del sueño y les trae pues mucho dolor y otros problemas de salud. La enfermedad de Parkinson pues es una enfermedad muy complicada, muy larga. Conocemos pues al actor Michael J. Fox, que era pues el protagonista de las películas estas de Volver al Futuro, que desde muy joven, es lo que les digo, que no las demencias no son específicas de los adultos mayores. Desde muy joven Michael J. Fox pues tiene Parkinson, ahorita está ya en un estadio muy avanzado
pero lleva muchos años enfermo y ha seguido muy activo y ha seguido en su vida pública, pero pues sí se ha ido viendo el deterioro en él a lo largo de muchísimos años. Entonces, por lo que digo que las demencias pues pueden tener una evolución muy, muy larga. Aquí les voy a explicar un poquito cómo va siendo también la evolución de la enfermedad. El primer paso, pues son síntomas inespecíficos. Se pueden empezar, como lo hice aquí, con dolores de cabeza muy fuertes, molestias, desinterés, por lo que generalmente le causaba interés al paciente, o desgano o dificultad para llevar a cabo una actividad que antes les causaba placer. El segundo cambio es cambio en el carácter, como les decía, se vuelven muy irritables o se vuelven muy tranquilos, muy tristes, ¿no? Muy melancólicos. Su autoestima pues se disminuye, atraviesan largos periodos de tristeza. ¿Por qué? Porque están conscientes de lo que les está pasando, quizás sin saber qué es lo que tienen. Entonces, esto los lleva a experimentar mucha tristeza. Empiezan a tener dificultades para llevar a cabo una vida social autónoma, tienen dificultad para llevar a cabo las actividades instrumentadas de la vida diaria, que son usar el transporte público, poder administrar el dinero, poder usar el celular, marcar desde un teléfono fijo, actividades domésticas que hacían antes con mucha regularidad, pues se les va complicando esta parte. También pues hay desorientación en tiempo y espacio, esto es muy típico, este es un síntoma muy claro de que empieza a haber algún problema de demencia, cuando no saben ni en qué día están, ni en dónde están, se pierden dentro de su propia casa. Es muy importante cuando empecemos a notar estos síntomas que les ayudemos con mucha paciencia a ubicarse en tiempo-espacio, siempre empezando de lo más pequeño a lo más grande. ¿Cómo es esto? Pues podemos empezar a decirles, a ver, ¿en qué habitación de tu casa estás? ¿En qué piso? ¿Tu casa en qué calle está? ¿En qué colonia? ¿En qué municipio? ¿En qué estado? ¿En qué país? Y nos podemos ir a en qué continente y en qué planeta. Así, de lo más chiquito a lo más grande. El espacio, en el tiempo también podemos decirles, a ver, oye, ¿cómo qué hora crees que sea? Ahorita, ¿no? O sea, pues igual te dicen ahorita que son casi las 6 de la tarde, pues son las 8 de la mañana, pues ahí nos damos cuenta que algo no está bien. Si nos dice, pues yo creo que ya son, o sea, ya comimos, serán como las 4 o 5, pues ahí si el margen de error es menor, pues no es tan preocupante, pero hay veces que ni siquiera saben en qué momento del día están viviendo. Entonces, esto es bien importante, siempre empezar con la ubicación, tiempo, espacio. Empiezan a tener dificultad para reconocer a vecinos, a amigos, y olvidan el nombre de las cosas. Quizá al principio no olvidan tan de pronto a los miembros de la familia, pero sí van empezando a olvidar a la gente que no ven quizá con tanta frecuencia. En las fases iniciales también disminuye la memoria para eventos recientes. Es muy común que no se acuerden lo que acaba de pasar, lo que acaban de comer, pero su memoria a largo plazo está intacta. Eso es otro síntoma de demencia, cuando su memoria a corto plazo se pierde y la de largo plazo permanece intacta. Su aprendizaje también se ve afectado, ya les cuesta trabajo poder adquirir una nueva habilidad y a medida que avanza la enfermedad, pues irán perdiendo también sus recuerdos más antiguos. Al principio, pues es lo muy reciente, más avanzada la enfermedad, llega un momento en que ya no se acuerdan casi de nada. También en las etapas intermedias aumenta lo que es la dependencia para las actividades básicas de la vida diaria. ¿Estas cuáles son? Las instrumentales son las que son como administrar dinero, cocinar, llevar a cabo algunas actividades de la casa. Las actividades básicas de la vida diaria son el vestirse, el alimentarse por sí mismos, tener su higiene por ellos mismos y empiezan a perder también lo que es el control de esfínter. Entonces, estas son las actividades básicas de la vida diaria. Hay también frecuentes trastornos en el comportamiento, pueden presentar mucha ansiedad, se puede acrecentar el insomnio o presentarse por primera vez en su vida, lo que es el insomnio.
Aparecerán también trastornos en la marcha y el equilibrio, esto por lo que les decía al principio de que el cerebro no manda la instrucción del movimiento, entonces pues sí empieza a haber problemas de movilidad. Empiezan en una etapa ya mucho más avanzada a ya no reconocer familiares, a no saber si es de día o de noche y perderse, como les digo, incluso en el interior del domicilio. Al principio quizá es poco notorio porque igual y no recuerdan el nombre de su calle o el número, pero pues llega un momento en que dentro de la misma casa se pierden. Entonces sí hay que tenerles ya en estas etapas tan avanzadas, pues muchísimos cuidados. Teníamos un tío que él tuvo Alzheimer y se salía al patio de su casa y decía que estaba secuestrado estando en su propia casa, pero se ponía muy desesperado, muy ansioso, gritando que lo tenían secuestrado y estaba en el patio de su casa. Entonces, estos son algunos de los grados ya muy avanzados. Ay, perdón, me brinqué. En estadios ya muy avanzados. La situación terminal de la enfermedad se va a ir dando por la misma postración del paciente. No se van a morir porque tienen Alzheimer, se van a ir muriendo, van a morir, perdón, por las consecuencias de la enfermedad. Eh, Creo que me brinqué aquí una que es que ya no van a poder hablar, que es la fascia, ni entender lo que se les dice, o sea, pierden la comunicación por completo. Muchos acaban postrados y pues nosotros sabemos que un paciente postrado pues se van dañando los órganos internos, se van enllagando, entonces es el momento en que se va a producir pues ya la muerte. Y es por una de estas complicaciones. O sea, no se puede decir que murió de Alzheimer, siempre va a morir por alguna complicación derivada de estas enfermedades. ¿Cómo podemos prevenir el sufrir una demencia? No está siempre 100% comprobado que las demencias afecten más a hombres que a mujeres o que haya más incidencia en entre las distintas razas. Todos estamos expuestos a poder padecer una demencia. ¿Cómo podemos prevenir? Un poquito. Es controlar nuestras enfermedades, como lo decía al principio, enfermedades como hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, que son las que degeneran en una demencia. Mientras estén bien controladas, pues estamos previniendo, ¿no? También supervisar la ingesta de fármacos, como les decía, para evitar un problema de toxicidad. Algunas utópicas que me encontré por ahí en un libro es que decía que no envejeciéramos, no ser mujer, pero les digo que no está comprobado que las mujeres seamos más propensas. Poder escoger con cuidado a nuestros padres. Esto es una utopía. ¿Por qué? Porque la demencia es genética. Traemos por posición a poder sufrir una demencia. Pero vemos es con nuestros padres, entonces tienen demencia, pues tendremos que tener mucho más atención nosotros, ¿no? Pues no quiere decir que nos va a dar, pero podríamos ser mucho más propensos. Cuidar también la disminución de la visión y la escucha. ¿Esto por qué? Porque nos vuelve, cuando un paciente empieza a no ver bien, a no escuchar bien, ¿qué va a pasar? Que se va a aislar. Entonces se van a volver más vulnerables a poder desarrollar una demencia. El aislamiento es lo peor que nos puede pasar. Si no escuchan o no ver bien, o no ven bien, perdón, pues tratarán de adivinar lo que los demás están diciendo. Esto les va a generar un deterioro cognitivo, les inhibe su vida social, los vuelve mucho más solitarios y, como les digo, caen en el aislamiento. Y pues del aislamiento viene la depresión y ya vimos que una de las causas son las demencias psiquiátricas que se generan por un problema de depresión. También es muy importante cuidar nuestros niveles de colesterol, el colesterol malo que le llaman. ¿Por qué? Porque el colesterol transporta partículas por todo el cuerpo. El colesterol se acumula en las paredes de las arterias y pues va taponeando los conductos que llevan la sangre hacia el cerebro. Entonces es importante mantener nuestro colesterol en buenos niveles. ¿Y esto cómo se logra? Pues comiendo verduras, cereales integrales, muchas frutas. Las frutas secas nos ayudan, las legumbres, el aceite de oliva o las grasas naturales como el aguacate. Entonces, pues siempre será muy importante llevar una dieta saludable
y ejercitar el cerebro con las actividades cognitivas que platicamos hace como 2 meses, me parece. También es muy importante que si ayer justo acompañé a mi hermana al cardiólogo y le decía que pues si el colesterol está alto muchas veces en las mujeres, se nos eleva por la menopausia. Entonces, pues necesitamos un medicamento que nos ayude a bajarlo. O sea, entonces, pues si un medicamento nos va a ayudar a estar bien, pues tenemos que tomarlo siempre y cuando sean las recomendaciones del médico. Aquí nos lo recomendaron por no más de 3 meses para ayudar al colesterol malo a reducir, a volver a sus niveles óptimos, mientras empezamos a hacer otras adecuaciones en la vida dentro de lo que es la dieta y el ejercicio. Algunos factores de riesgo que podrían acelerar lo que son las demencias, pues son el nivel de educación, aunque no lo crean, a más años de educación, menor será el riesgo de demencia. ¿Por qué? Porque la reserva cognitiva va a ser mucho mayor. Va a ser más difícil que el paciente pierda toda la educación que ha tenido a lo largo de muchos años. La contaminación ambiental también es un factor que pues nos pone mucho en riesgo. ¿Cómo podríamos prevenir los que vivimos en la Ciudad de México? Pues mudarnos a otro lado, pero muchas veces pues esto no es posible. Entonces, pues tener como mucho cuidado porque las partículas contaminantes que estamos respirando a diario llegan a nuestro flujo sanguíneo, afectan las paredes de las arterias, igual que el colesterol, y esto pues, ¿qué está haciendo? Acarreando desperdicios a nuestro cerebro. Fumar también es un factor de riesgo, padecer obesidad, poca o nula actividad física. Hay que movernos, aunque sea poquito, aunque sea caminar 2 vueltas a la manzana. Yo ahorita no estoy pudiendo hacer mucho ejercicio con las piernas porque me operaron la rodilla y me caí hace poquito y me lastimé el coxis. Entonces, yo hacía bicicleta, ahorita no puedo hacer bicicleta, pero encontré unos ejercicios en YouTube para ejercitar el tren alto del cuerpo y entonces estoy trabajando brazo y espalda. Aunque son pocos minutos al día, pues me estoy moviendo, ¿no? Trato en la oficina, bueno, el elevador no sirve desde hace como 5 años, pero trato de usar las escaleras, ¿no? Si vamos a ir a un centro comercial, pues estacionarnos un poco lejos de la entrada, ¿no? Que siempre estamos peleándonos por estacionarnos en la mera puerta. O sea, caminar es el ejercicio más maravilloso que existe. Más, no cuesta caro y la verdad que pues a todos lo tenemos al alcance. También controlar la presión arterial, si tenemos hipertensión diagnosticada, pues mantener esos niveles bajos con el medicamento, con la alimentación, con el ejercicio, la diabetes también. Y beber alcohol en exceso, pues también será un factor de riesgo. No estoy diciendo que ya todos nos volvamos abstemios, pero sí, pues controlar los niveles. El tratamiento, pues principalmente es tratar el deterioro cognitivo. Desde que se empieza a tener sospecha de que hay un deterioro cognitivo, es empezar con la estimulación cognitiva. Los terapeutas de estimulación cognitiva pues van a potencializar las habilidades que permanecen intactas en nuestro paciente y eso es lo que queremos, estimularlos mucho cognitivamente. No hay realmente un tratamiento específico para revertir los síntomas o detener la evolución. Es una enfermedad que una vez diagnosticada no va a haber vuelta atrás, pero sí tenemos o sea, hay maneras de ralentizarlo un poco o simplemente pues que los síntomas sean más llevaderos. Existen fármacos capaces de actuar sobre algunas funciones cerebrales, ahorita les voy a decir cuáles son, y sobre todo, muy importante, comprender y aceptar la situación. Ya que está el diagnóstico, que ya no hay vuelta atrás, hay que informarnos muchísimo, hay que leer, hay muchos grupos de apoyo para familiares con pacientes con demencias. Hay mucha gente, pues tener una buena comunicación con el médico será siempre muy importante para aclarar dudas. Hay mucha literatura hoy en día de estos temas. Hay muchas páginas donde podemos encontrar información. Siempre pues, es recomendable eh, ver de qué fuentes están nutridas estas páginas, ¿no? Porque pues, también existe mucha gente que no está bien informada y se pone a querer dar información. Entonces sí hay que como que
cuidar las fuentes más que nada. El entorno familiar también va a requerir lo que es un tratamiento. Siempre se va a vivir una etapa de negación, no querer ver lo que está pasando, nadie quiere hablar de la demencia, todo el mundo voltea la cara para otro lado porque es un tema muy complicado. Cada fase de la enfermedad va a ir tomando su tiempo, es ayudarles a los pacientes si empiezan a no recordar, a recordarles, ayudarles. Si dejan a saber quién somos, nosotros seguimos sabiendo quiénes son ellos. Entonces, ayudarlos de esta forma, con mucha paciencia, con mucha compasión, con mucho amor. Esas serían mis recomendaciones: paciencia y amor, necesidad de soporte. Se van a tener que hacer adaptaciones al entorno de la casa, se van a tener que colocar a lo mejor barandales, barras, quitar muebles, quizá si vive el paciente en una casa de 2 pisos, pues quizás se tenga que adaptar a un elevador, de esas sillas eléctricas alrededor de la escalera. O sea, sí pensar que va a ser una enfermedad que va a requerir hacer muchos cambios estructurales en las casas. Quizá comprar o rentar una cama de hospital que le ayude al paciente a su movimiento. Los medicamentos que les comentaba son pues los inhibidores de acetilcolinesterasa. Estos, por supuesto, los tiene que recetar un psiquiatra, un neurólogo o un geriatra. Este tipo de medicamentos, el más común es la memantina, que es el que ayuda un poquito a las conexiones neuronales. Lo que pasa en las demencias es que la acetilcolinterasa, perdón, se reduce, por esto el cerebro se vuelve más lento. Entonces, estos tipos de medicamento que son inhibidores, pues pueden ayudarnos a mantener a nuestro paciente un poco mejor durante más tiempo. ¿Qué hacer ante un diagnóstico demencial? Pues rogar por una cura, porque hoy en día no hay cura para estas enfermedades. Aprender a comprender a aquellos que viven con demencia y, les vuelvo a repetir, informarse. Las demencias, sea del tipo que sea, son enfermedades todavía misteriosas y nos roban la identidad de quienes somos. Hoy en día la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, se le debería de llamar demencia tipo Alzheimer, porque un Alzheimer solo se puede diagnosticar una vez que el paciente ha muerto y que se hace una autopsia de cerebro, y entonces se ven los cortes del cerebro, cómo estaban realmente reducidos. El cerebro se va haciendo como una nuez seca. Entonces, todos son como demencias tipo Alzheimer. Hay una paciente de tipo Alzheimer que se llama Christine Bryden. Ella escribió un libro que se llama Dancing with Dementia. Ella nos platica el lado positivo de esta enfermedad mental. La intención de Christine es que se trate a la demencia como a cualquier otra enfermedad del cuerpo. Así como que si nos enfermamos del hígado, si nos enfermamos del riñón, de los intestinos, del estómago, pues es tratar a las demencias como una enfermedad del cerebro. No, hay mucho estigma, mucho tabú alrededor de lo que son las demencias. Entonces, ella en este libro propone que se les dé el mismo trato a los enfermos de demencia que se le da a cualquier otro enfermo. Cristina hoy en día tiene 75 años y ella fue diagnosticada con demencia desde los 46, o sea, lleva muchísimos años enferma. Ella pide y ruega, ella da conferencias, que se trate con respeto a los pacientes que tienen demencia, que siempre cuenten con una red de apoyo segura, apoyo emocional, y que siempre procuremos infundirles mucho ánimo. Tenemos aquí a Ronald Reagan. Todos lo conocemos, ¿no? Vivir con demencia es viajar a lo más profundo del espíritu. Esto también lo dice Christine. Ronald Reagan fue diagnosticado con demencia tipo Alzheimer y él dijo: planeo disfrutar el aire libre, mantener el contacto con amigos queridos y gente significativa en este viaje que me llevará al ocaso de mi viaje. Él tenía ya pues, la conciencia de su diagnóstico, y entonces pues decidió tomar esta actitud ante la enfermedad. Cuando alguien tiene una demencia, pues
tiene que ser un tiempo de descanso. No queramos sobreestimular a las personas queriéndoles que hagan actividades que ya no tienen las ganas ni la capacidad, quizá. Hay que planear, tanto los pacientes como las familias, cómo poder atesorar estos momentos de contacto que tenemos con ellos. Una persona con demencia es una persona que está alejada ya del mundo cognitivo. Ellos viven el hoy, ellos viven el ahora. Cada experiencia para ellas es única. Entonces, para ellos, tristemente, ya no hay pasado y ya no hay futuro. Tienen que vivir en el día a día. Entonces, hagamos de estos momentos del día a día momentos significativos, como lo dice aquí, un viaje al espíritu, un viaje a lo más profundo de nuestro ser, a donde el espíritu, eso lo estoy aprendiendo ahora en mi curso de logoterapia, el espíritu no enferma, enferma nuestro cuerpo, enferma nuestra mente, pero nuestro espíritu nunca va a enfermar. Entonces hay que mantener bien fortalecido el espíritu de las personas, de todos y muy en especial en pacientes que tienen demencia. Ronald Reagan falleció en el 2004 después de batallar con esta enfermedad por más de una década. Como les digo, no son pacientes, no es una enfermedad corta. Entonces, pues hay que armarse de mucha paciencia. Una persona con demencia está luchando en una batalla con la confusión que es agotadora. La persona que tiene demencia se deteriora rápidamente, se pierde rápido lo que solía ser, lo inteligente que era, ¿no? A veces decimos, oye, pero si era una persona tan brillante, o sea, Ronald Reagan fue el presidente de un país y de repente, pues, le diagnosticaron esta demencia, entonces, pues, es como entender lo que está pasando, ¿no? Entender que su hablar se va a volver más lento, su capacidad para tomar decisiones, perdón, pues por supuesto que va a disminuir por lo que comenté al principio, que su pensamiento abstracto es lo que primero se afecta. Son personas que van a estar confusas la mayor parte del tiempo, sienten que el mundo va demasiado rápido para ellos porque ellos están ya en un estado un poco más de reposo, más lento. Hay que dejar hacer a sus tiempos, hay que respetarle sus tiempos. Entonces, pues sí es muy importante también que dejen de hacer actividades de riesgo, como la principal y la que siempre se recomienda es que dejen de manejar. El manejar es un riesgo para ellos. ¿Por qué? Porque si están en un estado de confusión, se pueden perder, pueden ocasionar un accidente, puede ser un problema muy grave. Entonces, pues sí, manejar es una de las primeras actividades que se va a recomendar que se eliminen de la lista. ¿Cómo se siente vivir con demencia? Esto lo saqué del libro de Christine y al final les pongo la bibliografía por si les interesa leerlo. Es una enfermedad que está muy estigmatizada. La gente prefiere no hablar de demencia, prefiere hacerse de la vista gorda, no buscar un diagnóstico. La gente que lo está empezando a padecer, ellos quieren seguir siendo normales, pretender que todo está bien, cuando los que estamos alrededor, pues nos damos cuenta que ya no está todo tan bien, ¿no? Algunos síntomas se pueden asociar con vivir con mucho estrés, ¿no? La amnesia que todos estamos padeciendo por el estrés de que fui a la cocina, pero no me acuerdo para qué, ¿no? Pues ahora estaba leyendo un meme que decía que ahora deberían de vender los GPS que te digan hacia dónde vas y llegando ahí que te digan para qué ibas, ¿no? O sea, ese tipo de pérdidas de memoria que tenemos todos por el estrés en el que vivimos, más los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Un paciente con demencia va a sentir mucho cansancio, la mente queda en blanco cuando tratas de recordar algo muy simple como lo que ibas a comprar en el súper o alguna historia. Iniciar una nueva tarea puede ser realmente muy abrumador para ellos. Hay que entender como que viven colgados de un risco, perdón, las tareas diarias se les van a ir complicando. Su visión se vuelve como si estuvieran viendo a través de un caleidoscopio. O sea, todo se vuelve confusión para ellos. Ya no pueden hacer nada en automático como antes, ¿no? Ya no, quizá les cuesta más
El levantarse en las mañanas, el vestirse, aunque lo puedan seguir haciendo, ya no lo van a hacer de forma tan automática, todo se va a ir volviendo más lento. Es como tener un miembro amputado, pero no lo vemos. Cuando una persona pierde un brazo, una pierna, pues todo el mundo le aplaude, ¿no? Ahorita, por ejemplo, muy aplaudible todos los atletas que van a los Paralímpicos porque sabemos que tienen una discapacidad, porque la vemos, porque vemos que les falta una pierna, les falta un brazo, pero una persona con demencia tiene amputado parte de su cerebro, pero no lo vemos. Entonces, por eso es tan complicado aceptarlo. Hay que aceptar que habrá días buenos y que habrá días malos. Es más que solo perder la memoria. Esta enfermedad es una enfermedad real y no es una fase del envejecimiento, es lo que les digo. Asociar demencia con envejecimiento es un error muy grave porque no todos, no es pensar de que ya no quiero envejecer porque me voy a volver demente, ¿no? Si nos mantenemos con las prevenciones que les mencioné hace rato, podemos estar en buenas condiciones, ¿no? O sea, hay muchas condiciones que nos pueden degenerar en una demencia, pero también pues hay casos de pacientes o de personas, perdón, de edad muy avanzada que se están recibiendo de carreras, que están estudiando doctorados, que están haciendo todavía cosas muy heroicas. Entonces, no es una cosa que tenga que ver con el envejecimiento. Es sentirse como una vela que se extingue, en ocasiones con luz muy brillante y otras que sientes que te consume. Como lo dice aquí, hay días buenos y hay días malos. Todo parece ser que lo están aprendiendo de primera vez, cocinar, que igual alguien que cocinaba muy bien, pues se le empieza a quemar la comida, empiezan a tener problemas con actividades como planchar, lavar, todo se va volviendo un riesgo para ellos. El cocinar, pueden dejar por error el mango de la sartén en una posición equivocada y entonces pueden ocasionar un accidente. Con la plancha, con las tijeras, o sea, hay que tener muchísima precaución con estos pacientes. Quizá pueden arrancar con mucha energía el día y a lo largo del día sentirse ya tan cansados o tan exhaustos que pues hay que dejarlos reposar, hay que permitir que desenreden su cabeza. De verdad, la vida para un paciente con demencia se vuelve muy complicada. Em, ¿Cómo podemos ayudar? Siempre hay algo que podemos hacer. Primero que nada, ayudarles a recordar por medio de fotografías, repasar su historia de vida, preguntarles por sus adolescencias, por sus infancias, compañeros de clase, amigos, familia. Todo esto siempre será muy importante. Apelar al espíritu del paciente y del acompañante, como les decía. En el espíritu es donde encontraremos nuestro sentido de vida. Cada persona sabrá qué le da sentido a su vida. A muchos pacientes les gusta el arte, a muchos pacientes les gusta la jardinería, entonces podemos hacer actividades de este tipo. Las mascotas son maravillosas para dar este acompañamiento a los pacientes. Seguir llevando a cabo rituales familiares, seguir conservando las creencias religiosas, apoyarse mucho en la parte religiosa que nada tiene que ver con la espiritualidad, pero si a ellos les gusta rezar, si a ellos les gusta tener sus imágenes, fomentarles, siempre reconectar con nuestro sentido de vida y sobre todo vivir en paz. Obtener un buen diagnóstico, tener muy buena comunicación con los médicos, investigar, como les digo, unirnos a grupos de apoyo. Un buen diagnóstico será siempre la mejor medicina. ¿Por qué? Porque nos ayudará a darles el mejor acompañamiento y seguir el mejor tratamiento. Tratar de entender lo difícil que es tener esta enfermedad. Podemos ayudarnos escuchando testimonios de otras personas que están pasando por lo mismo sin comparar, porque cada cerebro va a ir reaccionando de manera diferente. Entonces, lo que a alguien le funciona, quizá a otro no. Entonces, pues hay que cuidar como mucho esa parte. También valorarlos y darlos un trato digno siempre y ayudarlos a planear el futuro. Los comportamientos raros o difíciles que van a ir presentando a lo largo del desarrollo de la enfermedad, pues hay que entenderlos que están luchando por vivir un día a la vez, no pensar que están haciéndolo intencionalmente, porque
Entonces es una enfermedad lo que ellos tienen. Entonces, pues es muy importante no discutir con ellos. Bueno, hay un dicho Zulu, que es una tribu de Sudáfrica, que dice: una persona es persona gracias a los demás. Bríndame seguridad, abrazos, apoyo, una vida con significado. Valórame por lo que podemos hacer y ser. Asegúrate de que tengamos contacto social. Es muy difícil para nosotros volver a ser los que éramos antes. Déjanos ser lo que somos ahora y déjanos expresar nuestras necesidades. Hay que ayudar también mucho a estos pacientes a dejar en orden todos sus temas legales, como testamento, sus preparativos en los funerales, temas financieros. Todo esto siempre será un tema muy difícil de tratar, pero muy importante, muy, muy importante. Algunas recomendaciones para mejorar la comunicación, pues es proveerles calma, siempre relajados, tranquilos, hablarles a las personas a su rango de visión, no hablarles dándoles la espalda o gritarles por allá porque ni te están viendo. Siempre identificarse con ellos, así de, ay, hola, yo les digo a mis hijas, dígale, hola abuelita, soy Ana Mari, o hola abuelito, soy Dani, ¿no? Para, o sea, identificarnos, y más si les hablamos por teléfono, quizá ya las voces ya no las reconocen. Es muy importante siempre identificarse. Si yo llego con mis pacientes, le digo, buenas tardes, soy Claudia, su terapeuta, ¿no? Mantener siempre el contacto visual con ellos, es bien importante el contacto visual. Si lo permiten, tocarlos, una palmadita en el hombro, sobarles la manita, un abrazo. Hablar siempre con palabras sencillas, claras y con mucho respeto. Darles tiempo para que comprendan lo que les estamos diciendo, para que procesen lo que están escuchando. Volvernos una buena escucha, permitir las pausas, leer entre líneas, leer este vocabulario no verbal, usar frases sencillas, ilustrar si es posible nuestras conversaciones con apoyos visuales y tratar de entender o de seguir lo que están queriendo decirnos. No reírnos o corregirlos si están diciendo algo mal, simplemente tratar de entender qué es lo que nos están queriendo decir. También convertirnos en un gran apoyo emocional. Esto es básico para ellos. Miren aquí el perrito. Yo tengo mucha evidencia de que los perros son muy terapéuticos con este tipo de pacientes. Cuando tengan una crisis de la enfermedad que las va a ver, ellos se fragmentan. Hay que escucharlos, hay que aliviar su dolor emocional. Hay que permitirles sentir toda la gama de emociones, enojo, frustración, ansiedad, tristeza, llanto, quizá desesperanza, culpa, negación, todas estas emociones que van a estar presentes. Tras el diagnóstico se va a iniciar un duelo, tanto para el paciente como para los acompañantes. Es un periodo que va a estar acompañado de mucho vacío existencial y posibles depresiones para los miembros que estén acompañando, porque es un proceso muy difícil cuidar a un paciente con demencia. Cuando se recibe un diagnóstico así, pues es un trauma muy fuerte. Se van a vivir las consecuencias postraumáticas que se viven ante cualquier trauma. Se puede caer en un estado de apatía, de irritabilidad, explosiones emocionales, falta de concentración. Va a ser muy importante cómo los vamos a hacer sentir, porque quizá no van a recordar lo que les dijimos, pero sí van a recordar cómo se los dijimos. Entonces hay que cuidar mucho los modos, hay que sonreírles, hay que reír si es posible, tocarlos, como les digo, conectar con la vista, mantener el contacto visual. Ellos necesitan más presencia que palabras. Tratemos de acompañarlos y sobre todo de escuchar. Bailando con demencia, como les digo, es un libro, ahorita les voy a poner aquí la información. El paciente y el cuidador deben ajustar sus pasos de baile a la música que la demencia vaya tocando. Algunos días podrán bailar una salsa, algunos días un rock and roll, otros días un paso doble o algo más pausado. Depende del estado de ánimo del paciente. Mientras el paciente sea capaz, hay que dejarlo hacer lo más que pueda.
ajustar necesidades sin minar la autoestima. Eso es bien importante. Los músicos en este baile van a ser los médicos, los enfermeros, los cuidadores, los terapeutas, la familia, los amigos, cualquier persona que esté dispuesta a ayudarnos en este baile con la demencia, que siempre va a haber gente interesada en ayudarnos. Siempre habrá gente que recuerde quiénes eran esos pacientes antes y estén dispuestos a estar ahí. Como aquí dice, como en los bailes habrá momentos en que uno guíe y en otros será al que le toque ser guiado. Permitir este intercambio. Es bien importante que como cuidadores preguntemos cómo te puedo ayudar, qué necesitas. No imponer ni asumir cómo se deben de hacer las cosas. Aquí tenemos una foto de Christine Bryden, que fue quien escribió este libro de Bailando con Demencia. Ella hoy en día tiene 74 años, se diagnosticó a los 49, lleva 25 años con la enfermedad. Ella es australiana, está dedicada a difundir temas de la demencia, ha escrito 2 libros, o bueno, creo que más, pero bueno, tiene Dancing with Dementia del 2005, Nothing About Us Without Us, 20 años con demencia del 2015 y Seguiré siendo yo, que es el último título, es el libro más reciente del 2018. Entonces, sus libros los encontramos yo los compré en la Kindle, yo los tengo en mi Kindle, entonces en Amazon los pueden ubicar. Ahorita les pongo la bibliografía. Y recordar una frase que dice, use it or lose it, úsalo o piérdelo, aquí refiriéndonos al cerebro. Entonces, hay que poner nuestra mente a estimularse todos los días, a leer, más que ver la tele es leer, es hacer actividades que nos llenen el espíritu, que nos hagan que la ardillita siga ahí corriendo el hámster, ¿no? En el cerebro. Entonces, les voy a poner ahorita un video que va muy ad hoc con este tema. Me dicen si lo escuchan, por favor. Bienvenida a la nueva era Cotex. ¿Puedo tomar tu orden? Quiero una toalla que me proteja del bajón de noche y de día. Yo también, y que se ajuste a mi movimiento. Y que me proteja de todos lados. ¿Lo quieres? Lo tienes. Bienvenida a tu era. Cotex Nocturna. Deja que fluya con la protección superior de Cotex para ti. ¿Qué está pasando? Ganaste la lotería. Quien te mate antes del atardecer se queda con tu dinero. Es legal. Eso es homicidio. No en California. Si la gente no la reconoce, estarás segura. A ver, permítanme porque no sé por qué me está dejando ponerlo. Llegó el nuevo Nutella Be Ready. Cremosa Nutella con trigo inflado dentro No me deja, ¿verdad? de una crujiente y deliciosa galleta que podrá ¿No? ¿Puedo tomar tu orden? Cotex No me está funcionando el video, una disculpa. Pero bueno, es un video de una película me imagino que muchos la han visto, es una película muy vieja que se llama Perfume de Mujer. Al Pacino pues hace un papel maravilloso en esta película. Él es un veterano de guerra que quedó ciego. Él va a Nueva York a un fin de semana porque se queda al cuidado de un estudiante y él le dice, huele a esta muchacha, bueno, es que no se ve, perdón, a una muchacha muy guapa que está en un restaurante esperando y le dice, Charlie, dame las coordenadas, voy a bailar con ella, y bailan un tango muy bonito. Entonces se me hizo muy ad hoc para esta plática porque pues es este baile. Él, siendo ciego, bailó, le dijo, dime cuánto mide la pista, dónde hay sillas, dónde me puedo tropezar. Y con eso tuvo para bailar el mejor tango de su vida. Es una película realmente muy hermosa y pues es a lo que yo iba con esto, el video que pues no corrió, no sé por qué, es muy ad hoc con esta frase de úsalo o piérdelo. Hay que bailar al ritmo que la vida nos toque y hay que bailar con lo que tenemos, con la música que esté tocando en el momento. Es una película aparte muy logoterapéutica porque él encuentra el sentido de vida en un fin de semana que comparte con un joven estudiante maravilloso.
que le ayuda a retomar el gusto por la vida y pues bueno, quitándose todos estos miedos que se pueden ir produciendo. Pues muchas gracias. Aquí les dejo la bibliografía de donde documenté mi presentación, que fue pues este Dancing with Dementia de Christine Bryden, y otro libro que se llama Terapia Ocupacional en Geriatría, Principios y Práctica, de Durante Molina. Pues muchas gracias. Déjenme dejar de compartir. Y no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. No sé si aquí en el chat hay algo. Muchas gracias, Clau. Gracias como Gracias. siempre. Gracias, Imelda. Gracias por conectarse. Un gran abrazo. Muchas gracias por compartir siempre tus conocimientos. No, con mucho gusto. Aquí tengo una pregunta de Teresina que dice, me quedo con una duda, el que los pacientes presenten dificultad para recordar, sobre todo la memoria a corto plazo, dificultad para organizarse, como tomar medicinas, lentitud, ¿son síntomas de demencia? Son síntomas como, hay como que la demencia, o sea, una demencia tipo Alzheimer, ya un diagnóstico ya enfocado a una demencia, sí te va a ocasionar estos deterioros. Hay muchas, al principio puede ser simplemente un deterioro cognitivo que se puede agilizar o se puede ayudar con estimulación cognitiva, con hacer ejercicios muy específicos. Hay una gran gama de ejercicios que se pueden usar. Pero sí, si empiezas a ver que tu paciente tiene estos tipos de síntomas, sí es importante que lo vea un neurólogo. Ya es el momento de que un neurólogo o un geriatra, pueda hacer una evaluación más profunda. Hay muchas escalas que se pueden usar, como el Mini-Mental o el MoCA, para ir viendo qué tan deteriorado están. Y si ves que en un Mini-Mental, que es un examen que te hacen los geriatras sí o sí en las visitas, ahí pueden ellos ver que si es simplemente deterioro cognitivo o si sí requieren ya más estudios más profundos. Gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, queja de mi video que no corrió? Ay. Se los debo. Pero bueno, pues les agradezco mucho que se hayan conectado. Empezamos, a ver, tengo otra pregunta aquí de Liz. ¿Los pacientes con demencia pueden presentar momentos de ira, por supuesto, agresividad, como parte de su deterioro o es manifiesto? No, es un síntoma, como puse por ahí en una de las láminas, empiezan a tener muchos cambios de personalidad. Lo que eran antes ya no van a ser y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar que un paciente con demencia ya no va a volver a ser como era antes, tenemos que aceptar sus cambios de humor, tenemos que prepararnos nosotros también mentalmente, o sea, para esto sirve mucho lo que es la terapia de duelo, porque es un duelo lo que estamos viviendo, estamos perdiendo a una persona que quizá nos crió o que quizá fue nuestra pareja, que es nuestro abuelo, o sea, como les digo, puede ser nuestra pareja joven, ¿no? O sea, y es muy difícil aceptar un diagnóstico como este, o sea, tener estos ataques de ira, pues no son normales, son síntomas y son parte de la enfermedad. A ver, hay otro. Felicitarte como siempre, mi Clau, eres un amor. Yo estoy recién operada de la nariz. Ay, Julie, no me digas. Un problemita de piel. Sí, hombre, traigo una nariz de cochinito. Ah, ya te vi, pero te ves hermosa como siempre. Que te Ay, deseo una muy buena recuperación, Julie. me operaron el jueves, pero no me lo pues quise estás perder, reciente. no me lo quise perder. Sí, un problemita de piel, de estas cosas de cáncer y esto. Pero Ay, Julie. ahí voy. Pues te deseo una muy pronta recuperación y aquí estamos, lo que necesites, ahí estamos para echarnos porras entre todos. Te admiro y te quiero mucho. Yo también, Julie, muchas gracias. A ver, creo que te había otra. Laurita. Claudia, nos vemos al rato en casa. Felicidades, mija. Un beso, mami, te quiero. Bye. Aquí me ponen que si hay alguna terapia relajante. Sí, la musicoterapia es muy importante para tratar las demencias. Ayuda mucho que escuchen música relajante. Les voy a compartir, la verdad no me acuerdo ahorita, pero hay una frecuencia
En YouTube la encuentras, frecuencia 541, algo así, ahorita la busco y se las comparto, que les ayuda a relajarse mucho, a tener un sueño más profundo, más reparador. Ponerles la música que sepamos que a ellos les gustaba escuchar, eso ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque les ayuda a moverse, a recordar pasos de baile. Les digo, esto es un baile con la demencia. Y la musicoterapia puede ser, aromaterapia también, relaja, masajitos en los piecitos, en las manos, acá en las sienes, que ellos mismos se los pueden dar, les podemos poner aceites esenciales y enseñarles a cómo relajarse aquí en las sienes, en los costados de la nariz, los cachetitos, hacia así masajito. Yo les hacía mucho así de que vamos a abrazarnos y hacíamos así como mucho ejercicio, solo relaja mucho y pues hay que buscarle las maneras, hay N mil maneras de relajarlos y el mindfulness es bien importante y también para los cuidadores sobre todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, les agradezco como siempre su asistencia, sus ganas de seguir aquí escuchándome. Y bueno, nos vemos en un mes con un tema que, bueno, estoy preparando, pero ahí les mandaré la información oportunamente. Muchas gracias y les deseo a todos un feliz domingo. Muchas gracias, Pau. Feliz domingo. Te agradezco la paciencia y sobre todo la conversación tan atinada y tan enriquecedora para el caso de Roberto y el mío. Ay, gracias, Liz. Gracias. Y ya sabes que aquí estoy para en lo que pueda apoyarlos, con muchísimo gusto. Dios te bendiga siempre, Dios te bendiga. Muchas gracias, Julie. Te mando un abrazote. Nos vemos pronto. Besos a tus papás, porfa, y saludos a Ricardo y a tus chiquitas. Sí, de su parte igual a Bruno. Cuídense mucho. Hasta luego.